La confusión y el desorden resultaban ofensivos para Jaehaerys Targaryen, y con la ayuda de su consejo aún más privado, emprendió la limpieza de los establos. Estos 7 reinos tienen un solo rey, ya es hora de que tengan una sola ley también. Tan monumental tarea no sería para un año ni para 10. Tan solo recabar, organizar y examinar las leyes existentes ya requeriría 2 años de esfuerzos, y las reformas subsiguientes se prolongarían durante decenios. Pero así fue como se emprendió la redacción del Gran Código del Septonbarth, quien acabaría contribuyendo el triple que cualquier otro a los libros de la ley resultantes. En aquel año otoñal del 55 después de la conquista de Aegon, los trabajos del monarca continuarían durante muchos años, los de la reina, durante 9 giros de la luna. A principios de aquel mismo año, el rey Jaehaerys y el pueblo de Poniente recibieron con alborozo el anuncio de que la reina Lisanne estaba de nuevo grávida. La princesa Daenerys compartía su dicha, si bien dijo terminantemente que deseaba una hermanita. ¿Ya hablas como una reina? Dictando la ley, le contestó su madre, riendo. Desde hacía tiempo, los matrimonios eran el medio por el que las grandes casas de Poniente tendían lazos entre sí, un método fiable para fraguar alianzas y dirimir disputas. Igual que las esposas del conquistador antes que ella, Alysanne Targaryen gozaba concertando matrimonios. En el año 55 se enorgulleció especialmente por los casamientos de 2 de las mujeres sabias que habían servido en su casa desde los tiempos de Rocadragón. Lady Henris Templeton matrimoniaría con Lord Mullendore de las Tierras Altas, mientras que Lady Brunella Celtigar se desposaría con Uther Peak, señor de Pico Estrella. Ambos se consideraban consortes excepcionales para las damas en cuestión, así como un triunfo para la soberana. El torneo que había propuesto Lord Redwyne para celebrar la conclusión de Pofod Dragon se celebró, al fin, mediado el año, y se organizaron lizas en los campos del oeste de la muralla de la urbe, entre la Puerta del León y la Real, y se decía que las justas habían sido excepcionalmente espléndidas. El primogénito de Lord Redwyne, Ser Robert, demostró su habilidad con la lanza contra los mejores que el reino podía ofrecer, mientras que su hermano Rickard ganó el torneo de escuderos y el mismísimo rey lo armó caballero en el campo. Pero los laureles de campeón fueron para el galante y apuesto Sésimo Dondarrion de Refugio Negro, que se ganó el amor tanto de la plebe como de la reina al coronar a la princesa Daenerys como su reina del amor y la belleza. Ningún dragón se había instalado en Pofod Dragon todavía, de modo que tan colosal edificación fue la escogida para celebrar el multitudinario combate cuerpo a cuerpo del torneo, un choque de armas como jamás se había presenciado en Desembarco del Rey. 77 caballeros participaron, divididos en 11 equipos. Los competidores comenzaron a caballo, pero una vez apeados continuaron a pie, batallando con espada, maza, hacha y mangual. Cuando todos los equipos salvo uno habían quedado eliminados, los supervivientes se volvieron unos contra otros hasta que tan solo quedó un campeón. Aunque los competidores tan solo esgrimían armas de torneo romas, las batallas eran reñidas y sangrientas, para el alborozo de las multitudes. 2 hombres murieron, y más de 2 veintenas sufrieron heridas de consideración. La reina Alysanne, sabiamente, prohibió participar a sus favoritos Jonquil Dark y Tom el Tañedor. Sin embargo, el viejo barril de cerveza volvió a entrar en liza ante el clamor de aprobación del común. Cuando cayó, el populacho halló un nuevo favorito en el invicto escudero Ser Aresog, cuyo yelmo en forma de cabeza de cerdo le valió el apodo de Jarrete de Jamón. Otros notables que disputaron en el combate de todos contra todos fueron Ser Ale Buyok, recién llegado de Rocadragón, Ser Boris, Ser Garon y Ser Ronnal, hermanos de Rogar Baratheon, un tristemente famoso caballero andante llamado Seguil el Astuto, y Ser Alastorrene, campeón de las tierras del oeste y maestro armero de Roca Castelli. No obstante, al cabo de varias horas de sangre y entrechocar de armas, el último hombre que quedó en pie era un joven caballero de las tierras de los ríos, un rubio toro de anchos hombros llamado Ser Lucamore Strong. Poco después de la conclusión del torneo, la reina Alysanne abandonó Desembarco del Rey para dirigirse a Rocadragón a fin de aguardar el nacimiento de su hijo. La pérdida del príncipe Aegon con tan solo 3 días de vida aún afligía a su alteza. En lugar de padecer los rigores del viaje o las exigencias de la vida cortesana, se retiró a la tranquila y antigua sede de su casa, donde sus deberes serían escasos. Las septas Edith y Lyra se quedaron al lado de Alysanne, junto con una docena de doncellas escogidas entre el centenar que anhelaba la distinción de ser damas de compañía de la reina. 2 sobrinas de Rogar Baratheon se encontraban entre las honradas, así como varias hijas y hermanas de los señores Arryn, Vance, Rowan, Royce y Dondarrion, e incluso una joven norteña, Mara Manderly, hija del Lord Theomore de Puerto Blanco. Para amenizar las tardes, su Alteza se llevó a su bufón preferido, comadre, con sus títeres. Había en la corte quien recelaba del retiro de la soberana en Rocadragón. La isla era húmeda y de cielo encapotado incluso con buen tiempo,
y en otoño eran habituales los fuertes vientos y las tormentas. Las recientes tragedias tan solo habían servido para empañar más si cabe la reputación del castillo, y algunos temían que los fantasmas de las amigas envenenadas de Rhaena Targaryen aún rondasen por sus corredores. La reina Alysanne despreció tales inquietudes, tachándolas de necedades. El rey y yo fuimos muy felices en Roca Dragón, dijo a los dubitativos. No se me ocurre lugar mejor para que nazca nuestro hijo. Otro viaje regio se había programado para el año 55, esta vez a las tierras del oeste. Igual que había hecho cuando gestaba a la princesa Daenerys, la reina se negó a que el rey cancelara o pospusiera el viaje y le dijo que fuera solo. Pervitor lo transportó a través de Poniente hasta el Colmillo Dorado, donde el resto del séquito se reuniría con él. Desde ahí, Su Alteza visitó Marca Ceniza, El Risco, Caice, Castamere, Torre Tarbeck, Launisport, Roca Castelli y Refugio Quebrado. Fue muy notable la omisión de Isla Bella. A diferencia de su hermana Rhaena, Jaehaerys Targaryen no era dado a proferir amenazas, si bien tenía su propio modo de hacer sentir su desaprobación. El rey regresó de Occidente un giro de luna antes de que la reina saliera de cuentas, de modo que estaría a su lado cuando alumbrase, cosa que sucedió precisamente cuando los maestres habían previsto. Un niño delgado, bien formado y sano, con los ojos tan claros como las lilas, y su cabello, nada más nacer, era también claro, brillante como el oro blanco, un color raro incluso en la Valyria de antaño. Jaehaerys lo llamó Aemon. Daenerys se molestará conmigo, dijo Alysanne, colocándose al principito sobre el pecho. Insistía muchísimo en que deseaba una hermana. Jaehaerys se rió y contestó, a la próxima. Esa noche, a sugerencia de Alysanne, el rey depositó un huevo de dragón en la cuna del príncipe. Alborozados por la noticia de la llegada al mundo del príncipe Aemon, millares de plebeyos se alinearon en las calles, frente a la fortaleza roja, cuando Jaehaerys y Alysanne regresaron a desembarco del rey un giro de luna más tarde con la esperanza de ver al nuevo heredero del trono de hierro. Oyendo sus proclamas y vítores, el rey subió al fin a la muralla de la puerta principal del alcázar y alzó al niño sobre la cabeza para que todos lo vieran. Entonces, se dice, surgió un rugido tan estentórea que se oyó al otro lado del mar angosto. Mientras los 7 reinos estaban de celebración, el rey tuvo noticia de que habían vuelto a ver a su hermana Rhaena, esta vez en Piedra Verde, la antigua sede de la casa Estermont, en la isla del mismo nombre, frente a las costas del Cabo de la Ira. Ahí había decidido quedarse durante un tiempo. Conviene recordar que la primerísima de las favoritas de Rhaena, su prima Larisa Velaryon, se había casado con el segundo hijo del lucero de la tarde de Tart. Aunque su marido había fallecido, Lady Larisa le había dado una hija que, recientemente, se había casado con el anciano Lord Estermont. En lugar de quedarse en Tart o regresar a Marca Deriva, la viuda había decidido quedarse con su hija en Piedra Verde tras el casamiento. De que la presencia de Lady Larisa había atraído a Rhaena Targaryen a Estermont no cabía duda alguna, ya que la isla carecía por lo demás de encanto alguno, dado sus ventarrones, su humedad y su pobreza. Tras perder a su hija y con sus más queridas amigas y favoritas en la tumba, no es de extrañar que Rhaena buscase solaz con una compañera de la infancia. Habría sorprendido y enfurecido a la reina saber que otra antigua favorita pasaba cerca en aquellos momentos. Tras hacer escala en Pentos a fin de habituallarse, Alice Colina, a bordo de su Busca el Sol, había puesto rumbo a Tyros, donde tan solo la parte más estrecha del mar angosto se interponía entre Estermont y ella. Quedaba por delante una arriesgada travesía por las aguas de los Peldaños, infestadas de piratas, por lo que, como muchos otros capitanes prudentes, había reclutado arqueros y mercenarios a fin de garantizar su seguridad tras cruzar el estrecho y salir a mar abierto. No obstante, los dioses y sus caprichos decidieron que la reina Rhaena y su traicionera no tuvieran noticia mutua, y el Busca el Sol sobrepasó los Peldaños sin incidente alguno. Alice Colina licenció a sus reclutas en Lys, y se reaprovisionó de víveres y agua dulce antes de zarpar hacia el oeste, rumbo a Antigua. El invierno llegó a Poniente en el año 56 después de la conquista de Aegon, y con él, una funesta noticia procedente de Essos. Todos los hombres que había enviado el rey Jaehaerys a investigar a la gran bestia que merodeaba por las colinas del norte de Pentos habían muerto. Su comandante, Ser William la Avispa, había contratado en Pentos a un guía, un lugareño que afirmaba saber dónde acechaba el monstruo. Sin embargo, los condujo a una trampa, y en algún lugar de las colinas de Terciopelo de Andala, Ser William y sus hombres sufrieron la emboscada de unos salteadores. Aunque se defendieron con bravura, se encontraban en inferioridad numérica y acabaron dominados y asesinados. Ser William había sido el último en caer, se dijo. Un agente del Orrego recibió su cabeza en Pentos. No hay monstruo alguno, concluyó el Septon Bar tras escuchar la desventurada historia. Tan solo ladrones de ovejas que narran embustes a fin de espantar a los demás. Miles Maywood, mano del rey, apremió al monarca a castigar a Pentos por el ultraje.
pero Jaehaerys no estaba dispuesto a declarar la guerra a una ciudad entera por los crímenes de un puñado de proscritos, con quien el asunto se arrumbó y el sino de Sir William la avispa quedó registrado en el libro blanco de la Guardia Real. Para sustituirlo, Jaehaerys revistió de la alba capa Ser Lucamore Strong, vencedor del gran combate cuerpo a cuerpo de Rocadragón. Pronto arribaron más noticias de los enviados de Lorrego allende el mar. Un informe hablaba de un dragón visto en los reñideros de Astapor, en la bahía de los esclavos, una fiera de alas afeitadas que los esclavistas se enfrentaban con toros, osos cavernarios y grupos de esclavos armados con lanzas y hachas mientras millares de espectadores vociferaban y rugían. El Septonbard descartó el relato inmediatamente. Un guiberno, sin duda alguna, declaró: a los guibernos de Sotorio suelen confundirlos con dragones quienes jamás han visto un dragón. Muchísimo más interesante para el monarca y el consejo resultó el gran incendio que había abrasado las tierras de la discordia una quincena antes. Avivado por los fuertes vientos y alimentado por los pastos agostados, el fuego cundió durante 3 días y 3 noches, envolviendo media docena de poblaciones y cercando a una cuadrilla de mercenarios, que se vio atrapada entre las llamaradas que avanzaban y una hueste tirosí comandada por el mismísimo Arconte. La mayoría decidió caer bajo las lanzas tirosíes a arder con vida. Ni tan solo uno sobrevivió. El origen del fuego es un misterio. Un dragón, declaró Ser Miles Mayuod. ¿Qué pudo ser sino? Regodraz seguía sin convencerse. La caída de un rayo apuntó. Una hoguera. Un beodo con una antorcha en busca de una puta. El rey coincidió. Si fuera obra de Valerion, sin duda lo habrían avistado. Los incendios de esos no suponían inquietud alguna para la mujer que se hacía llamar Alice Colina en Antigua. Tenía los ojos fijos en el otro horizonte, en los tormentosos mares occidentales. Su busca el sol había tocado puerto en los últimos días del otoño, si bien seguía fondeado mientras Lady Alice enrolaba tripulantes para la travesía. Se proponía una empresa que tan solo un puñado de los más osados marinos se habrían atrevido a intentar: navegar más allá del ocaso en pos de tierras con las que ni cabía soñar. Y no deseaba una tripulación que pudiera perder los arrestos, amotinarse y obligarla a virar la nave. Requería hombres que compartieran su sueño, y ni tan siquiera en Antigua resultaban nada fáciles de encontrar. Entonces, como ahora, el populacho ignorante y los marineros supersticiosos se aferraban a la creencia de que el mundo era plano y acababa allá a lo lejos, a occidente. Unos hablaban de murallas de fuego y mares hirvientes, otros, de negras brumas que no se disipaban jamás, otros, de las mismísimas puertas del Averno. Los eruditos sabían que no era así. El sol y la luna eran esferas, tal como podía ver cualquiera que tuviese ojos en la cara. La razón indicaba que el mundo debía de ser una esfera a sí mismo, y centurias de estudios habían convencido a los archimaestres del cónclave de que no cabía duda alguna. Los señores dragón del feudo franco de Valeria creían lo mismo, así como los más sabios de muchas tierras distantes, desde Carta hasta Yiti, pasando por la isla de Len. No existía el mismo acuerdo en lo tocante al tamaño del mundo. Aún entre los archimaestres de la ciudadela había una profunda división en este asunto. Algunos creían que el mar del ocaso era tan vasto que ningún hombre podía esperar cruzarlo. Otros arguían que tal vez no fuese más ancho que el mar del verano en la parte en que separaba el rejo de la Grand Morac, una tremenda distancia, desde luego, aunque no tanto como para que no pudiera recorrerla un capitán intrépido con la nave adecuada. Una ruta occidental hacia las sedas y especias de Yiti le podía suponer incalculables riquezas para el hombre que diera con ella, si la esfera del mundo era tan pequeña como afirmaban tales sabios. Alice Colina no creía que lo fuera. Los escasos escritos que nos legó muestran que, ya de niña, Elisa Farman estaba convencida de que el mundo era mucho mayor y mucho más extraño de lo que imaginan los maestres. No soñaba con alcanzar Ultosiasa y navegando hacia el oeste. La suya era una idea más osada. Entre Poniente y las costas más orientales de esos Untos, según creía, se extendían otras tierras y otros mares a la espera de ser descubiertos. Otro Esos, otros Otorios, otro Poniente. Sus sueños estaban surcados de ríos y cuajados de planicies ventosas e imponentes montañas con las cumbres circundadas de nubes, de islas esmeraldinas que verdeaban al sol, de extrañas bestias que hombre alguno había domado, de sorprendentes frutos que nadie había degustado, de ciudades doradas que brillaban bajo extrañas estrellas. No era la primera en albergar tal sueño. Milenios antes de la conquista, cuando los reyes del invierno gobernaban en el norte, Brandon el armador construyó una flota entera de navíos con los que pretendía cruzar el mar del ocaso. Los condujo hacia occidente él mismo, para no regresar jamás. Su hijo y heredero, otro Brandon, quemó los astilleros donde se habían fabricado y fue conocido como Brandon el incendiario para los restos. 1000 años después, unos nativos de las Islas del Hierro que habían zarpado de Granwick se vieron desviados de su curso hacia unas islas rocosas,
Citas a 8 días de navegación al noroeste desde cualquier costa conocida. Su capitán erigió una torre y un faro en aquel lugar, adoptó el apellido de Faruindi y bautizó su sede como Luz Solitaria. Sus descendientes aún moran ahí, aferrados a unos peñascos donde las focas superan a los hombres a razón de 50 a 1. Hasta los habitantes de las Islas del Hierro tenían por locos a los Faruin, y había quienes los motejaban focas. Tanto Brandon el armador como el hijo del Hierro que lo siguió habían navegado por los mares norteños, donde monstruosos krakens, dragones marinos y leviatanes del tamaño de ínsulas nadaban por sus gélidas y grises aguas, y donde las nieblas heladas ocultaban montañas de hielo flotantes. Alice Colina no se proponía navegar en su estela, sino que tomaría un rumbo mucho más meridional a bordo de su Busca el Sol, en pos de templadas aguas de azur y vientos estables que, según creía, la conducirían al otro confín del mar del ocaso. Aunque antes debía enrolar una tripulación. Algunos se reían de ella, otros la tomaban por loca o la maldecían a la cara. Extrañas bestias, así es, le dijo un capitán rival, y, te guste o no, acabarás en la tripa de alguna. No obstante, una buena porción del oro que el señor del mar le había pagado por los huevos de dragón robados reposaba segura en las cámaras del banco de hierro de Braavos, y respaldada por tan abultada riqueza, Lady Alice era capaz de tentar a los marinos pagando el triple del salario que podían ofrecer otros capitanes. Lentamente, comenzó a recabar reclutas dispuestos. Inevitablemente, la noticia de sus esfuerzos acabó llamando la atención del señor de Torre Alta. Se envió a los nietos de Lord O'Neill, Eustace y Norman, ambos notables marinos, a interrogarla y a cargarla de cadenas si lo hallaban preciso. En cambio, ambos se enrolaron con ella, ofreciendo sus propios navíos y tripulantes para la misión. Tras ello, los marineros se apelotonaron en su afán de formar parte de su tripulación. Si los Hightower participaban, había fortunas con las que hacerse. El Busca el Sol partió de Antigua el 23º día de la tercera luna, y descendió por la bahía de los Susurros hasta llegar a mar abierto en compañía del Luna de Otoño de Norman Hightower y el Lady Meredith de Sir Eustace Hightower. No hacía ni un día de su partida cuando las noticias sobre Alice Colina y su desesperada búsqueda de tripulantes ya habían llegado al desembarco del rey. El rey Jaehaerys supo enseguida quién se ocultaba tras el seudónimo utilizado por Lady Elisa, e inmediatamente envió cuervos a Lord O'Neill, en Antigua, para ordenarle que detuviera a aquella mujer y se la enviase a la Fortaleza Roja a fin de interrogarla. Las aves llegaron tarde, no obstante, o quizá, como hay quien sostiene aún hoy en día, Don Nell el demorador había vuelto a demorar algo. Nada dispuesto a traerse a la regia Aira, despachó una docena de sus naves más veloces en pos de Alice Colina y sus nietos, pero, una por una, regresaron penosamente a puerto, derrotadas. Los mares son amplios, y las naves, pequeñas, y ninguno de los navíos de Lord O'Neill podía competir en velocidad con el Busca el Sol cuando el viento henchía su velamen. Cuando se supo de su huida en la Fortaleza Roja, el soberano meditó largo y tendido sobre si perseguiría a Elisa Farman él mismo. Ningún barco puede navegar tan velozmente como vuela un dragón, razonó. Quizá Vermitor pudiera encontrarla, a diferencia de los buques de Lord Hightower. Sin embargo, ya la mera idea aterraba a la reina Lisanne. Ni siquiera los dragones pueden mantenerse en vuelo eternamente, señaló, y las cartas de navegación existentes del mar del ocaso no mostraban ni islas ni rocas sobre las que posarse a descansar. El gran maestre Benifer y el Septon Bart coincidían, y contra su oposición, Su Alteza acabó por arrumbar la idea renuentemente. El 13º día de la cuarta luna del 56 de C. Amaneció frío y gris, con un tempestuoso viento que soplaba de oriente. Las crónicas cortesanas nos dicen que Jaehaerys Targaryen interrumpió su ayuno con un legado del Banco de Hierro de Braavos que llegó para cobrarse el pago anual del crédito de la corona. Fue una reunión disputada. Elisa Farman aún rondaba por los pensamientos del soberano, y bien sabía que el Busca el Sol se había construido en Braavos. Su Alteza exigió saber si el Banco de Hierro había financiado la construcción de la nave y si tenía información alguna sobre los huevos de dragón robados. El banquero, por su parte, negó la mayor. En otro lugar de la Fortaleza Roja, la reina Alysanne pasaba la mañana con sus hijos. La princesa Daenerys al fin había abierto su corazón a su hermano Aemon, si bien aún deseaba tener una hermanita. El Septon Bart estaba en la biblioteca, el gran maestre Benifer, con sus cuervos mensajeros. Por toda la ciudad, Lord Corbray inspeccionaba a los hombres del cuartel este de la guardia de la ciudad, mientras que Rey Godrach se solazaba con una joven de dudosa virtud en su mansión sita al pie de Pozo Dragón. Todos ellos recordarían durante mucho tiempo lo que estaban haciendo cuando oyeron un cuerno que retumbó en la atmósfera matutina. Su sonido me recorrió la columna como un puñal helado, diría la reina más tarde, aunque no habría sabido decir por qué. En una torre solitaria usada como tero, que dominaba las aguas de la bahía de Aguas Negras,
Un vigía había dado la alarma tras divisar unas oscuras alas a lo lejos. Volvió a hacer sonar el cuerno cuando las alas se hicieron más grandes, y por tercera vez cuando ya se distinguía la negra silueta del dragón recortada contra las nubes. Valerion regresaba a Desembarco del Rey. Habían pasado largos años desde que se viera el terror negro por última vez en los cielos de la ciudad, y colmó de horror a muchos desembarqueños que se preguntaban si, de alguna manera, Maegor el Cruel había salido de la fosa para volver a la montar a sus lomos. ¡Ay! El jinete que colgaba de su pescuezo no era un rey muerto, sino una niña moribunda. La sombra de Valerion se cernió sobre los patios y edificios de la Fortaleza Roja cuando descendió con sus gigantescas alas batiendo el aire para aterrizar en el patio interior del torreón de Maegor. Apenas había tocado tierra cuando la princesa aérea cayó de su lomo. Aun a quienes la habían tratado durante sus mejores años en la corte les costó reconocerla. Se encontraba prácticamente desnuda. No llevaba sino jirones y harapos que le colgaban de piernas y brazos. Tenía el cabello alborotado y apelmazado, y los miembros, más flacos que palos. «Por favor», gritó a los caballeros, escuderos y sirvientes que la habían visto descender. Entonces, mientras estos corrían hacia ella, dijo, «Yo nunca», y se desplomó. Ser Lucamore Strong se encontraba en su puesto, en el puente que cruza el foso seco que rodea el torreón de Maegor. Apartando a los mirones, alzó a la princesa en brazos y atravesó con ella el alcázar para llevarla ante el gran maestre Benifer. Más adelante diría a quienes quisieran escucharlo que la niña estaba congestionada y ardiendo de fiebre, con la piel tan abrasadora que sentía el calor aún a través de las escamas esmaltadas de la armadura. Tenía también los ojos inyectados en sangre, afirmó el caballero, y había algo dentro de ella. Algo que se movía y la hacía temblar y retorcerse en mis brazos. No estuvo narrando tales historias durante demasiado tiempo. De todos modos, al día siguiente, el rey Jaehaerys lo mandó llamar y le ordenó no volver a hablar de la princesa. Se convocó a los reyes de inmediato, pero cuando llegaron a las cámaras del gran maestre Benifer, este les prohibió la entrada. «No os conviene verla de este modo», les dijo, «y sería negligente si os dejase aproximaros». Se apostaron guardias a la puerta para evitar también que entrasen sirvientes. Tan solo se admitió al Septon Bart para que la administrara los ritos fúnebres. Benifer hizo lo que pudo por la enferma princesa. Le dio la leche de la amapola y la sumergió en una tina de hielo para bajarle la fiebre, pero sus esfuerzos no dieron fruto alguno. Mientras millares de plebeyos se congregaban en el sitio de la Fortaleza Roja a fin de orar por ella, Jaehaerys y Alysanne velaban frente a la puerta del maestre. El sol ya se había puesto y se aproximaba la hora del murciélago cuando Bart salió a anunciar que Aerea Targaryen había fallecido. Se entregó la princesa a las llamas al alborear el día siguiente, con el cuerpo envuelto en fino lino blanco de pies a cabeza. El gran maestre Benifer, que le había dispuesto la pira funeraria, parecía medio muerto a sí mismo, según confiaría a Lord Redwyn y a sus hijos. El monarca anunció que a su sobrina se la había llevado la fiebre y pidió al reino que rezase por ella. Desembarco del Rey tuvo unos días de luto hasta que la vida siguió su curso, y ahí acabó todo. No obstante, aún había misterios por desvelar. Incluso hoy, siglos más tarde, no estamos más cerca de averiguar la verdad. Más de 40 hombres habían servido al trono de hierro como grandes maestres. Sus dietarios, misivas, relaciones, memorias y calendarios cortesanos son nuestros mejores archivos de los sucesos de los que fueron testigos, aunque no todos ellos hicieron gala de igual diligencia, mientras que algunos nos legaron grandes volúmenes llenos de palabras buenas, sin dejar de reseñar jamás qué había tomado el rey para comer, y si el plato había sido de su agrado. Otros no redactaban más que media docena de misivas anuales. En este aspecto, Benifer se encuentra entre los mejores, y sus cartas y diarios nos brindan relaciones detalladas de todo cuanto vio, hizo y atestiguó mientras estuvo al servicio del rey Jaehaerys y, anteriormente, de su tío Maegor. Aún así, en todos los escritos de Benifer no se encuentra una sola palabra concerniente al regreso de Aerea Targaryen y su dragón robado a Desembarco del Rey, ni al fallecimiento de la joven princesa. Afortunadamente, el Septon Bart no fue tan reticente, y esa es su narración a la que ahora debemos recurrir. Bart escribió: 3 días han pasado desde que pereció la princesa, y no he logrado conciliar el sueño. Ignoro si volveré a dormir algún día. La madre es misericordiosa, siempre lo he creído, y el Padre Supremo juzga a todo hombre con justicia, pero no hubo misericordia en lo que padeció nuestra pobre princesa. ¿Cómo pudieron los dioses estar tan ciegos o ser tan insensibles como para permitir tal horror? ¿O cabe la posibilidad de que haya otras deidades en este universo, dioses malignos y monstruosos como aquellos sobre los que nos advierten los clérigos del Rojo Orior, y contra cuya malicia los reyes y los dioses de los hombres no son sino meras moscas? No lo sé, no quiero saberlo. Si esto me convierte en un septón sin fe,
Que así sea. Tanto el gran maestre Benifer como yo hemos quedado de acuerdo en no contar a nadie cuánto vimos y experimentamos en sus cámaras mientras la pobre niña yacía a las puertas de la muerte. Ni el rey ni a la reina ni a su madre, ni siquiera a los archimaestres de la ciudadela. Pero los recuerdos no me abandonan, de modo que los plasmaré aquí. Tal vez cuando se encuentren y se lean, los hombres hayan llegado ya a comprender mejor tales males. Hemos dicho a todo el mundo que la princesa Aerea murió de fiebres, y es cierto en sentido estricto, pero se trataba de una fiebre que jamás había visto y que espero no volver a ver nunca. La princesa estaba ardiendo, tenía la piel roja e inflamada, y cuando le ponía la mano en la frente para ver cuán caliente estaba, era como meterla en una olla de aceite hirviente. Apenas le quedaba un alarme de carne sobre los huesos, tan demacrada y consumida se encontraba, pero, además, pudimos observar ciertos abultamientos en su interior, como si la piel se inflase y luego volviera a hundirse, como si, no como si, ya que tal era la verdad, había cosas en su interior, cosas vivas que se movían y se retorcían, tal vez en busca de una salida y, que le causaban tan grandes dolores que ni la leche de la amapola la aliviaba. Dijimos al rey, como desde luego dijimos a su madre, que Aerea no habló en ningún momento, aunque es mentira. Rezo por olvidar pronto ciertas cosas que susurró a través de sus ajados y sanguinolentos labios. No logro olvidar cómo suplicaba la misericordiosa muerte. Todas las artes del maestre se vieron impotentes contra la fiebre, si es que, en efecto, podemos dar a tal horror un nombre tan común. El modo más sencillo de explicarlo es que la pobre niña se cocía por dentro. La carne se oscurecía más y luego comenzaba a resquebrajarse, hasta que la piel ya no se asemejaba más que los 7 me perdonen, cortezas de cerdo. Finos hilillos de humo le surgían de la boca, la nariz, incluso, y más obscenamente, los labios menores. Para entonces ya había dejado de hablar, si bien los seres de su interior continuaban moviéndose. Los mismísimos ojos se le cocieron en el cráneo y acabaron por abrirse como 2 huevos abandonados durante demasiado tiempo en agua hirviendo. Me pareció la cosa más horrible que jamás hubiera visto, pero pronto me desengañé, ya que un horror aún peor me aguardaba. Llegó cuando Benifer y yo introdujimos a la pequeña en una bañera y la cubrimos con hielo. La impresión provocada por la inmersión le detuvo el corazón inmediatamente. Me digo, de ser así, fue una clemencia, ya que entonces salieron los seres de su interior. Los seres, la madre nos asista, no sé cómo referirme a ellos, eran gusanos con rostro, serpes con manos, que se contorsionaban, viscosos y atroces seres que parecían retorcerse, palpitar y ensortijarse al erupcionar de sus carnes. Algunos no eran mayores que mi meñique, pero uno, al menos, era tan largo como mi brazo. Oh, válgame el guerrero, qué horrísonos ruidos se emitían. Pero murieron, debo recordarlo, aferrarme a eso. Fueran lo que fueran, eran criaturas de calor y fuego, y, les plugo el hielo, uno tras otro se aplastaron y contorsionaron, y perecieron ante mis ojos. Gracias a los 7. No pretenderé darles un nombre. Eran horrores. La primera parte de la relación del September concluye aquí, pero la reanudó varios días después. La princesa Aerea se ha ido, pero no se ha olvidado. Los fieles ruegan por su dulce alma por las mañanas y las noches. Fuera de los 7, las mismas preguntas andan en labios de todos. La princesa estuvo desaparecida más de 1 año. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Qué pudo haber sido de ella? Que la devolvió a casa. Era Valerion el monstruo que, al parecer, aterraba a los moradores de las colinas de Terciopelo de Andalia. Sus llamaradas provocaron el incendio que arrasó las tierras de la discordia. El terror negro pudo volar a un lugar tan lejano como Astapor y tratarse del dragón del reñidero. No, y no, son meras fábulas. No obstante, si dejamos de lado tales distracciones, el misterio pervive. ¿A dónde fue Aerea Targaryen tras abandonar Rocadragón? Al principio, la reina Rhaena pensó que había volado al desembarco del rey, pues la princesa no mantenía en secreto su anhelo de regresar a la corte. Cuando se vio que no había sido así, Rhaena la buscó en Isla Bella y Antigua. Ambas le parecieron posibles destinos durante un tiempo, pero Aerea no dio señales de vida en ninguno de los 2 lugares, ni en ningún otro sitio de Poniente. Otros, incluidos la monarca y yo mismo, concluimos que aquello suponía que la princesa había volado a Oriente, no a Occidente, y podría encontrarse en alguna parte de esos. La joven muy bien podía haber pensado que las ciudades libres quedaban más allá del alcance de su madre, y la reina Alisande, en concreto, parecía convencida de que Aerea huía tanto de Rhaena como de la propia Roca de Dragón. Aún así, los agentes e informadores del Orregón no dieron con pista alguna de ella al otro lado del mar angosto, ni siquiera con hablilles sobre su dragón. Porque, aunque no puedo ofrecer prueba fehaciente alguna,
Sí puedo aventurar una respuesta. Me parece que todos nos hemos planteado la pregunta indebida. A Aerea Targaryen aún le quedaba bastante para cumplir su 13º día del nombre la mañana en que se escabulló del castillo de su madre. Aunque no era desconocedora de los dragones, jamás había montado ninguno, y por razones que tal vez jamás comprenderemos, escogió a Valerion en lugar de alguno de los más jóvenes y tratables de los que disponía. Conturbada como estaba por los conflictos con su madre, cabe la posibilidad de que, sencillamente, desease una bestia mayor y más temible que fuego en sueño, la dragona de esta. También podía caber el deseo de domar la bestia que había dado muerte a su padre y a la dragona de este, aunque la princesa Aerea jamás había conocido a su padre y cuesta saber qué sentimientos podía albergar por él y por su muerte. Cualesquiera que fueran sus razones, así fue como eligió. La princesa muy bien podría haber pretendido volar a desembarco del rey, tal como su madre sospechaba. También pudo abrigar la idea de buscar a su hermana gemela en Antigua, o de ir en pos de Lady Elisa Farman, quien en tiempos le había prometido llevarla a correr aventuras. Fueran cuales fueran sus planes, no importaron. Una cosa es encaramarse a lomos de un dragón y otra muy distinta que se pliegue a la voluntad del jinete, sobre todo tratándose de una criatura tan vieja y fiera como el Terror Negro. Desde el principio nos hemos preguntado, ¿a dónde llevó Aerea a Valerion? Cuando deberíamos haber inquirido, ¿a dónde llevó Valerion a Aerea? Tan solo una respuesta cobra sentido. Recordemos que Valerion era el más voluminoso y anciano de los 3 dragones que montaron en la conquista el rey Aegon y sus hermanas. Vagar y Meraxes habían eclosionado en Roca Dragón. Tan solo Valerion había llegado a la isla con Daenerys la Soñadora y Aenar el Exiliado, el más joven de los 5 dragones que llevaron consigo. Los dragones más viejos habían muerto en los años sucesivos, pero Valerion sobrevivió, creciendo aún más en tamaño, fiereza y empecinamiento. Si descartamos las historias de ciertos hechiceros y charlatanes, como bien deberíamos, es muy posible que sea la única criatura viva del mundo que conoció Valyria antes de la maldición, y ahí fue a donde llevó a la pobre niña condenada, a horcajadas sobre su lomo. Si la princesa fue de grado, mucho me extrañaría, pues carecía de las fuerzas, la voluntad y los conocimientos precisos para guiarlo. Lo que se hiciera de ella en Valyria ni siquiera puedo imaginarlo. A juzgar por el estado en que volvió a nosotros, ni tan solo deseo planteármelo. Los valirios eran algo más que señores dragón. Practicaban la magia de sangre y otras artes oscuras, escarbaban en la tierra en busca de arcanos que era mejor que quedasen enterrados, y retorcían las carnes de bestias y hombres a fin de modelar monstruosas quimeras antinatura. Por tantos pecados, los dioses, en su ira, los habían castigado. Valyria es tan maldita, en ello coinciden todos los hombres, y ni el más osado marino pone rumbo hacia su humeante osamenta. Pero muy equivocado andaría al mundo de creer que nada vive ahí ahora. Los seres que hallamos dentro de Aerea Targaryen son sus moradores. Aventuraría yo, junto con otros tantos horrores que ni tan siquiera podríamos empezar a concebir. He dado cuenta aquí largo y tendido de cómo murió la princesa, pero hay algo más, si cabe más aterrador, digno de mención. Valerion también había llegado herido. La enorme bestia, el Terror Negro, el más temible dragón que jamás hubiese surcado los cielos de Poniente, retornó al desembarco del rey con llagas a medio sanar que ningún hombre recordó haber contemplado jamás, y un rasgón en el costado izquierdo de casi 7 codos, una bermeja herida de la que aún brotaba sangre caliente y humeante. Los señores de Poniente son hombres de sumo orgullo, y los septones de la fe y los maestres de la ciudadela, a su propio estilo, son más orgullosos si cabe. Pero hay mucho más en la naturaleza del mundo que no comprendemos, y que tal vez jamás comprendamos. Puede que eso constituya una clemencia. El Padre nos creó curiosos, hay quien dice, para poner nuestra fe a prueba. Es mi pertinaz pecado que cada vez que me topo con una puerta, necesito ver qué se encuentra al otro lado, pero ciertas puertas es mejor que sigan sin abrir. Aerea Targaryen traspasó una de tales puertas. La crónica del Septonbard concluye aquí. Jamás volvería a tratar el sino de la princesa Aerea en ninguno de sus muchos escritos, y aún tales palabras quedarían selladas entre sus papeles privados para que no se descubrieran hasta el cabo de casi una centuria. Sin embargo, los horrores que había presenciado tuvieron un profundo efecto sobre él y avivaron su hambre de conocimiento, lo que denominaba su pertinaz pecado. Posteriormente, Bart emprendió estudios e investigaciones que acabarían plasmándose en su códice intitulado Dragones, Anfípteros y Givernos, Historia Antinatural, un volumen que la ciudadela condenaría motejándolo de interesante aunque endeble y que Baelor el Santo ordenaría expurgar y destruir. Es posible que, además, el Septonbard comunicase sus sospechas al rey. Aunque el asunto jamás se trató en el consejo privado, aquel mismo año,
Jaehaerys dictó un edicto regio que prohibía que toda nave sospechosa de haber visitado las ínsulas Valirias o surcado el mar humeante atracase en ningún puerto fondeadero de los 7 reinos. Los propios súbditos del soberano tenían prohibido también viajar a Valirias o pena de muerte. No mucho después, Valerion se convirtió en el primer dragón de los Targaryen que se alojaría en Pozo Dragón. Sus luengos túneles de ladrillo se hundían profundamente en la ladera de la colina. Se había erigido a la manera de cuevas y era 5 veces más grande que las guaridas de Roca Dragón. 3 dragones más jóvenes pronto acompañaron al terror negro bajo la colina de Rhaenys, mientras que Vermitor y Ala de Plata se quedaron en la fortaleza roja, cerca de sus jinetes. A fin de garantizar que no volviese a producirse un suceso similar a la huida de la princesa Aerea a lomos de Valerion, el rey decretó que todos los dragones debían guardarse día y noche, independientemente de dónde se alojaran. Una nueva orden de guardias se fundó con tal propósito, los guardianes de los dragones, 77 hombres ataviados con armadura negra y elmo coronado por una fila de escamas de dragón que continuaba, en disminución, espalda abajo. Poquísimo cabe decir sobre el retorno de Rhaena Targaryen de Strymon tras la muerte de su hija. Cuando el cuervo arribó a su alteza en Piedra Verde, la princesa ya había fallecido y estaba incinerada. Tan solo cenizas y huesos quedaban para su madre cuando Fuego en Sueño la dejó en la Fortaleza Roja. Se diría que estoy condenada a llegar siempre tarde, dijo Rhaena, cuando el rey le ofreció inhumar la urna cineraria en Roca Dragón, junto a la del rey Aegon y los demás difuntos de la casa Targaryen. Rhaena se opuso. Detestaba Roca Dragón, le recordó a su alteza. Deseaba volar. Dicho aquello, tomó las cenizas de su hija, las elevó a las alturas a lomo de Fuego en Sueño y las esparció a los 4 vientos. Fueron tiempos melancólicos. Roca Dragón seguía siendo suya si la deseaba, dijo Jaehaerys a su hermana Rhaena, pero ella la rehusó también. Allí no hay nada para mí, salvo penas y fantasmas. Cuando Alysanne le preguntó si regresaría a Piedra Verde, Rhaena negó con la cabeza. Hay otro fantasma ahí, más amable, aunque no menos pesaroso. El rey sugirió que se quedase con ellos en la corte, y llegó incluso a ofrecerle un puesto en el consejo privado, lo que provocó su hilaridad. Hermano, cuán atento eres. Me temo que no te agradarían los consejos que te pudiera brindar. Entonces, la reina Alysanne tomó de la mano a su hermana y dijo, todavía eres joven. Si quieres, podemos buscarte otro gentil caballero que te ame tanto como nosotros. Podrías tener más hijos. Eso tan solo sirvió para arrancar un gruñido de los labios de Rhaena. Apartó la mano de la reina y dijo, mi dragona devoró a mi último marido. Si me hacéis tomar otro, quizá lo devore yo misma. El lugar donde el rey Jaehaerys acomodó a su hermana al cabo fue, quizá, la sede más sorprendente posible, Harrenhal. Jordan Towers, uno de los últimos señores que continuaron fieles a Maegor el Cruel, había muerto de una congestión pectoral, y había heredado las enormes ruinas de Arryn el Negro, su último hijo superviviente, del mismo nombre que el difunto rey. Puesto que todos sus hermanos mayores habían fenecido en las guerras del rey Maegor, Maegor Towers era el último de su linaje y, además, se encontraba sumamente empobrecido. En un alcázar construido para albergar a millares, Towers moraba solo a excepción de un cocinero y 3 ancianos hombres de armas. El castillo tiene 5 torres colosales, señaló el rey, y el joven Towers no ocupa más que una parte de una. Puedes quedarte con las otras 4. A Rhaena le tentó la idea. Una me bastará, estoy segura. Mi séquito es, si cabe, menor que el suyo. Cuando Alysanne le recordó que Harrenhal, al decir de las gentes, también albergaba espíritus, Rhaena se encogió de hombros. No son mis fantasmas, no me van a importunar. Y así fue como Rhaena Targaryen, hija de un rey, esposa de 2 y hermana de un tercero, consumió los últimos años de su vida en la apropiadamente llamada Torre de la Viuda de Harrenhal, mientras que, al otro lado del patio de armas, un enfermizo joven, del mismo nombre que el rey que había dado muerte al padre de sus hijos, moraba en sus aposentos de la Torre del Miedo. Curiosamente, según nos relatan, con el tiempo, Rhaena y Maegor Towers llegaron a entablar una suerte de amistad. Tras la muerte de Maegor, Rhaena se llevó a casa a sus criados y los conservó hasta su muerte. Rhaena Targaryen falleció, a los 50 años de edad. Tras la muerte de su hija Aerea, jamás volvió a visitar Desembarco del Rey ni Roca Dragón, ni desempeñó papel alguno en el gobierno del reino, si bien sí volaba a Antigua anualmente a fin de visitar a Rhaella, la hija que le quedaba, 7 del Sieto Estrellado. Sus cabellos de oro y plata se habían tornado canos antes del fin, y el populacho de las tierras de los ríos la temía como a una bruja. En aquellos años, los viajeros que se presentaban ante las puertas de Harrenhal con la esperanza de hallar hospitalidad recibían pan y sal, y el privilegio de cobijarse una noche, pero no el honor de la compañía de la reina. Los más afortunados decían haberla visto de pasada en los almenares del alcázar yendo y viniendo sobre su dragón, ya que Rhaena continuó montando a Fuego en Sueño hasta el final.
tal como había hecho al principio. Cuando murió, el rey Jaehaerys ordenó que la incinerasen en Harrenhal y se enterraran ahí sus cenizas. Mi hermano Aegon murió a manos de nuestro tío en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses, dijo su Alteza ante la pira funeraria. Su esposa, mi hermana Rhaena, no lo acompañó en la batalla, pero murió aquel mismo día. Muerta Rhaena, Jaehaerys otorgó Harrenhal y todas sus tierras y rentas a Ser Bywin Strong, hermano de Ser Lucamor Strong, de su guardia real y reputado caballero por derecho propio. Pero nos hemos adelantado decenios en nuestro relato, ya que el desconocido no llamó a Rhaena Targaryen. Y mucho más iba a pasar antes en desembarco del rey en los 7 reinos de Poniente, tanto para bien como para mal. Jaehaerys y su reina hallaron causa de regocijo nuevamente cuando los dioses los bendijeron con otro vástago. Baelon fue el nombre que recibió, en honor a uno de los señores Targaryen que habían gobernado Rocadragón antes de la conquista, segundogénito a sí mismo. Aunque fue más pequeño que su hermano Aemon al nacer, era más gritón y ávido, y sus amas de cría se quejaban de que jamás habían conocido a un niño que chupase tan fuertemente. Tan solo 2 días después de su alumbramiento, los cuervos blancos volaron de la ciudadela para anunciar la llegada de la primavera, de modo que, inmediatamente, Baelon fue motejado como el príncipe de la primavera. El príncipe Aemon tenía 2 años al nacer su hermano, la princesa Daenerys, 4. Ambos eran muy parecidos. La princesa era una niña vivaracha y risueña que daba saltos por toda la fortaleza roja día y noche, volando a todas partes a horcajadas de una escoba que hacía las veces de dragón y se había convertido en su juguete favorito. Salpicada de barro y manchada de verdín, era una cruz tanto para su madre como para sus doncellas, ya que la andaban perdiendo de vista constantemente. El príncipe Aemon, en cambio, era un niño muy serio, cauto, cuidadoso y obediente. Aunque aún no sabía leer, le encantaba que le leyeran, y la reina Alysanne decía riendo que las primeras palabras que pronunció habían sido, ¿por qué? Mientras crecían los retoños. El gran maestre Benifer los observaba atentamente. Las heridas dejadas por la enemistad entre Aenys y Maegor, los hijos del conquistador, aún estaban abiertas en la mente de muchos señores más ancianos, y a Benifer le inquietaba que estos 2 niños acabasen volviéndose el uno contra el otro de igual modo y bañasen en sangre el reino. No tenía motivos para preocuparse, y salvo quizá unos mellizos, jamás unos hermanos podrían estar tan unidos como los hijos de Jaehaerys Targaryen. En cuanto creció lo suficiente para andar, Baelon comenzó a seguir a su hermano por todas partes, y hacía cuanto podía por remediarlo en lo posible. Cuando Aemon recibió su primera espada de madera para empezar a adiestrarse con las armas, se juzgó que Baelon aún era muy pequeño para acompañarlo, si bien eso no lo detuvo. Se hizo su propia espada con un palo y salió corriendo al patio de armas para ponerse a golpear a su hermano, lo cual arrancó una carcajada de impotencia al maestro armero. Desde entonces, Baelon iba a todas partes con su palo a modo de espada, incluso al lecho, lo cual desesperaba tanto a su madre como a sus doncellas. El príncipe Aemon se mostraba tímido en torno a los dragones al principio, observó Benifer, pero no Baelon, quien, según cuentan, golpeó el morro de Valerion la primera vez que entró en Pozo Dragón. O está loco o es bien valeroso, observó el viejo Sam el Amargo, y desde aquel día en adelante, el príncipe de la primavera recibiría el sobrenombre de Baelon el Valeroso. Los jóvenes príncipes adoraban a su hermana indefiblemente, eso saltaba a la vista, y Daenerys se deleitaba con los mozos, sobre todo diciéndoles qué hacer. El gran maestre Benifer notó algo más. Sin embargo, Jaehaerys amaba a sus 3 hijos con fiereza, pero desde el momento en que nació Aemon ya empezó a hablar de él como de su heredero, lo cual disgustaba a la reina. Daenerys es mayor, recordaba a su Alteza. Es la primera en la línea de sucesión, debería reinar. El rey jamás disentía, salvo para decir, será reina cuando Aemon y ella se casen. Reinarán juntos, como nosotros. Pero Benifer veía a las claras que las palabras del monarca no complacían del todo a la reina, tal como consignó en sus misivas. Regresemos una vez más al año 57 de C. También fue el año en que Jaehaerys depuso a Lord Myles Mayuo de su cargo de mano del rey. Aunque, sin duda alguna, era un hombre leal y bien intencionado, se había mostrado poco apto para pertenecer al consejo privado. Como él mismo declararía, estoy hecho para sentarme en un caballo, no en un cojín. Su Alteza, ya más maduro y sabio, dijo a su consejo que no pensaba perder una quincena barajando nombres. Esta vez tendría la mano que le pluguiera, el septón Bart. Cuando Lord Corbury recordó al rey que Bart era de extracción humilde, Jaehaerys desestimó sus objeciones. Si su padre forjaba espadas y herraba caballos, que así sea. Un caballero necesita su espada, un caballo necesita sus herraduras y yo necesito a mi Bart. La nueva mano del rey embarcó al cabo de unos días de su nombramiento rumbo a Braavos, a fin de entablar consultas con el Señor del Mar y el Banco de Hierro. Lo acompañaban Ser Giles Morrigen y 6 guardias,
pero tan solo el Septon Bart participó en las negociaciones. El propósito de su misión era delicado, o guerra o paz. El rey Jaehaerys admiraba grandemente la ciudad de Braavos, según dijo Bart al señor del mar. Por eso no había acudido él mismo, comprendiendo como comprendía la amarga historia de las ciudades libres con Valyria y sus señores dragón. Pero si su mano no lograba zanjar amigablemente el problema que los ocupaba, Su Alteza no tendría más remedio que ir en persona a lomos de Vermitor para lo que Bart denominaría unas negociaciones más vigorosas. Cuando el señor del mar inquirió de qué asunto se trataba, el Septon sonrió y dijo: signo de interrogación abierta. ¿Es así como debemos jugar? Estamos hablando de 3 huevos. ¿Cabe decir más? No reconozco nada, repuso el señor del mar. Sin embargo, si tales huevos estuvieran en mi poder, tan solo podría ser por haberlos adquirido a una ladrona. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo se puede demostrar tal cosa? Esa ladrona ha sido aprehendida, juzgada y declarada culpable. Braavos es una ciudad que se ajusta a derecho. ¿Quién es el legítimo dueño de esos huevos? ¿Podéis mostrarme pruebas de pertenencia? Su Alteza puede mostraros pruebas de dragones. Eso hizo sonreír al señor del mar. La amenaza velada a la que es tan aficionado vuestro rey, más fuerte que su padre, más sutil que su tío. Sí, sé que podría hacernos Jaehaerys si así lo decidiera. Los Braavosies tenemos una larga memoria y recordamos a los señores dragón de antaño, aunque también hay cosas que podríamos hacer a vuestro rey. ¿Debería enumerarlas? ¿O preferiríais la amenaza velada? Como os plazca. Está bien, vuestro rey podría reducir mi ciudad a cenizas, no lo dudo. Decenas de millares de hombres, mujeres y niños morirían abrasados por el fuego dragón. Carezco de poder para perpetrar tal destrucción imponente. Los mercenarios que reclutara huirían ante vuestros caballeros. Mis flotas podrían barrer las vuestras de la mar durante un tiempo, pero mis naves son de madera, y la madera arde. Sin embargo, hay en esta ciudad cierto gremio, digamos, cuyos miembros son muy diestros en el oficio al que los llevó su vocación. No podrían destruir desembarco del rey ni sembrar sus calles de cadáveres, pero podrían matar a unos pocos muy bien escogidos. Su Alteza está protegida día y noche por la Guardia Real. Caballeros, sí, como el hombre que os aguarda ahí fuera. Sí, en efecto, aún está esperando. ¿Qué responderíais si os dijese que Ser Giles ya ha muerto? Cuando el Septon Bart empezó a incorporarse, el señor del mar le indicó por gestos que volviera a sentarse. No, por favor, no hay necesidad alguna de apresurarse. Tan solo he señalado la posibilidad. Ciertamente, lo he sopesado. Son los más diestros, como os digo. No obstante, si lo hubiera hecho, quizá habríais actuado neciamente y mucha más buena gente habría muerto. No es tal mi deseo. Las amenazas me incomodan. Los ponientíes seréis guerreros, pero los Braavosies somos